de BPI-TV establecemos este contacto en vivo desde la sede administrativa de la Asamblea Nacional, hoy martes de sesión ordinaria, previamente a la sesión establecida. La Comisión Especial de Defensa de la Constitución sesiona el día de hoy. Vamos a escuchar al diputado Juan Miguel Mateos. Hacia una transición, nosotros tenemos la responsabilidad institucional como Asamblea Nacional de hacer menguar la incertidumbre. Y una de las maneras de hacer menguar la incertidumbre en el momento presente, cuando se inicie la transición, es precisamente crear el marco normativo que posibilite la vuelta a la Constitución. Y por eso, en el seno de esta comisión, se han considerado y se van a considerar varios anteproyectos de ley, de estatuto para el restablecimiento del orden constitucional, y eso supone plantearnos los objetivos que deberíamos alcanzar con esta ley de estatuto. En términos amplios, esta ley de estatuto para la transición democrática tendría que servir a tres objetivos. El primero es el pleno restablecimiento del orden constitucional, lo cual supone la relegitimación de los poderes públicos y, además de ello, la plena garantía de los derechos humanos. En segundo lugar, la ley del estatuto debería crear las bases, como objetivo, del rescate de la soberanía popular para que en Venezuela haya unas elecciones libres. Y en tercer lugar, la ley del estatuto tendría que crear las bases del estatuto para la transición democrática, tendría que crear las bases para que eventualmente desde un gobierno provisional se pueda hacer frente a la grave emergencia humanitaria que hay en Venezuela. Rescate de la plenitud del orden constitucional, rescate de la soberanía popular y hacer frente entonces a la emergencia humanitaria. Sobre el fundamento constitucional de la ley del estatuto, pareciera que lo más importante es tener en el horizonte el artículo 333 de la Constitución. La Constitución no pierde vigencia y todo ciudadano, investido o no de autoridad, está obligado a restituir el orden constitucional. Y por eso, esta ley del estatuto tendrá como fin crear las directrices al amparo del artículo 333 de la Constitución que permitan entonces volver al orden constitucional y no salir de él. Es una vuelta a la Constitución, lo cual supone una reafirmación de la Constitución de 1999 como el marco de racionalidad jurídica que debe hacernos transitar hacia la democracia. Es ese texto fundamental el que tenemos que defender, es ese texto fundamental el que tiene la legitimidad del pueblo de Venezuela, es ese texto fundamental el que tiene el consentimiento de nuestra gente, y por eso entonces nos aferramos a él para desarrollar la ley del estatuto. Dicho esto, se abre el derecho de palabra y comienza entonces la consideración de cuáles puedan ser los contenidos propios de esta ley para el estatuto. Los diputados que tengan a bien solicitar el derecho de palabra pueden hacerlo. Diputado Luis Emilio Rondón. Muchas gracias, presidente. Realmente es una necesidad para la Venezuela contemporánea la defensa de nuestro texto constitucional. Que por cierto, el oficialismo blandía permanentemente el librito azul que ahora brilla por su ausencia en los bolsillos de los jerarcas del régimen. Y brilla por su ausencia porque ha sido sistemática la violación de las normas y preceptos fundamentales de la Constitución y del contenido y desarrollo programático que la Constitución establece en casi todos los órdenes. Desde el punto de vista institucional, el hecho de la pretensión unilateral de imponer un esquema totalitario que ya por cierto fue sometido a consideración del pueblo en el año 2007 con la pretendida reforma constitucional de Hugo Chávez, que fue derrotada popularmente y que luego, por una argucia, se hizo la enmienda constitucional que permitió lo que se llama en materia electoral la reelección indefinida y que es una desatención a uno de los principios básicos que es de la alternabilidad republicana, es decir, la posibilidad de que los mandatos se ejerzan y se agoten
y que el sistema se vivifique con la presentación de nuevos programas, nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevas personas. Lamentablemente, esa instauración de esa Asamblea Constituyente dio al traste con buena parte de las normas constitucionales vigentes. Dictan leyes, hacen actos legislativos que son competencia y potestad constitucional expresa de la Asamblea Nacional, hacen actos de gobierno, toman funciones para las cuales no tienen competencia constitucional alguna, y todo esto producto de un descarrilamiento del orden constitucional que se produjo en diciembre del año 2015, cuando, habiéndose manifestado la voluntad popular en diciembre, el 6 de diciembre, y otorgándole a la oposición las 2/3 partes de la integración del cuerpo legislativo, pues de una forma abrupta, express, intentaron nombrar y nombraron de manera irrita, como lo declaró la Asamblea Nacional, unos magistrados que muchos de ellos no cumplen con los requisitos constitucionales, y desde luego ese procedimiento estuvo vacío y ausente de las normas que establece el texto constitucional. Entonces, la protección de la Constitución es un elemento fundamental que ahora se aúna a otro elemento, que es la transición política. Todos estamos viendo un proceso progresivo y acelerado de desgaste del poder político en Venezuela. Y ese desgaste es producto, entre otras cosas, del abuso que también se cometió al fijar elecciones presidenciales de manera unilateral y al hacerlas con una anticipación insólita, además desconociendo la existencia de partidos políticos tradicionales, por lo menos en los últimos 20 años en el escenario político nacional. Hoy en día están ilegalizados los 4 partidos que obtuvieron mayor votación en las elecciones del 2015, amparados en el paraguas de la Mesa de la Unidad Democrática, que también está inhabilitada, y están inhabilitados la Mesa de la Unidad Democrática como partido y como tarjeta, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, por lo menos. Eso, desde luego, reduce la oferta electoral en términos dramáticos, atentando también contra otro principio constitucional muy importante, que es el de la libertad de asociarse en organizaciones con fines políticos y participar en las elecciones, y estableciendo criterios que no están en la ley para la eliminación de estas organizaciones. Entonces, hay, desde el punto de vista político, un descarrilamiento constitucional. Lo hay desde el punto de vista militar, porque la Constitución también es muy clara al otorgarle unas funciones específicas, exclusivas y excluyentes a la Fuerza Armada, que no se están cumpliendo, que vemos una contaminación severa de la administración pública por personas que no tienen la destreza ni la preparación para las responsabilidades que les son asignadas, sino las estrellas o los soles en sus hombros, producto del desempeño militar y no del desempeño civil o de la preparación sistemática para responsabilidades muy importantes, a cuyo vértice superior, para salirme del estamento militar, tenemos la principal industria venezolana, que es la industria del petróleo, que la preside un general con el trágico balance que hoy presenta esa antes llamada gallina de huevos de oro, que hoy lamentablemente está en una situación dramática para el futuro de nuestras generaciones, del porvenir de venezolanos. En consecuencia, nosotros ratificamos nuestro interés en que en este orden de ideas se trabaje en la defensa y preservación de la Constitución, que se hizo Constitución de todos en ese momento cuando salimos a defenderla en el 2007, porque había sido Constitución unilateral en el 99, cuando se presentó de la Asamblea Nacional Constituyente, pero cuando se produjo la contradicción entre los del 99 y los del 2007,
se hizo la Constitución del país. Esa Constitución requiere ser preservada, requiere ser acatada y respetada por quienes hoy la pisotean y la mancillan de forma cotidiana y permanente. También creemos que como elemento sobrevenido está lo que se ha presentado en la secretaría de esta comisión como el Estatuto de la Transición. Es decir, la búsqueda de elementos jurídico-políticos que permitan que esa transición tenga un soporte fundamental para el momento en que se materialice. Como lo sabe el pueblo venezolano, estábamos a la puerta de una transición política y lo mejor que le puede pasar a este país es que esa transición sea organizada, que esa transición tenga unas varas clavadas en la estructura jurídica del Estado que permitan que avancemos de la forma más organizada posible para resolver este nudo de crisis que hoy tenemos. Un fiscal general que no es fiscal general de acuerdo a la Constitución, un contralor general que no es contralor general de acuerdo a la Constitución, un procurador general que no es procurador general de acuerdo a la Constitución, un cuerpo diplomático venezolano en el exterior que no han sido aprobados y avalados por la Asamblea Nacional, como lo dice la Constitución. En fin, tenemos que reponer todas esas violaciones sistemáticas, dramáticas y graves que ha sufrido nuestro texto constitucional, y es por eso que yo celebro que esta comisión reinicie sus sesiones de trabajo con la celeridad necesaria, porque nos puede alcanzar el destino en el menor breve plazo, y ojalá para ese momento tengamos la labor cumplida de decirle a Venezuela que hay un marco normativo que defiende la Constitución y que permite que la transición por venir sea ordenada. Es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Rondón. Tiene la palabra el diputado Freddy Valera. Sí, la comisión, una vez creada, ya instalada, tiene una gran responsabilidad, partiendo del hecho, digamos, muy sencillo, de que realmente existe lo que se llama un contrato social, que es lo que rige las relaciones entre los ciudadanos y las esferas gubernamentales, pues. Entonces, ese contrato social es lo que permite que una sociedad y un Estado pueda realmente desarrollarse en un ánimo de respeto democrático, de equilibrio, y evidentemente ese contrato social es lo que denominamos la Constitución Nacional. La Constitución Nacional debería ser respetada en todos los estratos del Estado y en todos los estratos de la sociedad en general. Ya apuntaba el diputado Luis Emilio Rondón un sinnúmero de violaciones a ese contrato social, a esa Constitución. Y es un poco lo que nosotros queremos expresar dentro de esta Constitución y al país, que tenemos la obligación, por voluntad de la Asamblea Nacional, de darle vigencia al texto constitucional, y que todas y cada una de las actividades que nosotros realicemos, la normativa que pueda aprobarse hacia lo que es la vía de esta transición, tiene que estar enmarcado dentro del texto constitucional. Y aquí lo establecemos muy claro: quienes están respetando el texto constitucional somos nosotros, somos los sectores amplios, mayoritarios del país, la sociedad en general, y quienes las están violando es desde el ejercicio de un gobierno que bien ya la Asamblea Nacional en su conjunto y el país en su conjunto y todos los cabildos que se han venido realizando ratifican que hay una usurpación. Es decir, una usurpación es alguien que está ejerciendo labores que no le son propias, que no le competen. En este caso, el Maduro está ejerciendo una
usurpación y que comúnmente lo que denominamos es una dictadura. Nos corresponde a nosotros, en ese sector del Ejecutivo y en los demás poderes, tratar de, y no tratar, sino llevar a cabo a través de un instrumento jurídico que nos permita retrotraer al texto constitucional cada una de esas actuaciones. Es algo difícil, no es una cosa, algo sencillo, una normativa sencilla, porque realmente es un trabajo desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista legal, muy complejo, pero sin embargo es la función para la cual nosotros hemos sido designados. Y evidentemente, pues con esta reunión y ya con nuestra instalación vamos a entrar a lo que es el marco positivo, es decir, el conjunto de normas, ¿no? Y la oportunidad política en el momento en que deba realizarse y llevarse a cabo este instrumento, tomando en cuenta que no hay que apresurarse, pero tampoco hay que quedarse atrás. Es un paso por paso, razonablemente, y nosotros lo que queremos es expresar lo que salga de esta comisión a través de la visión que tenemos nosotros. Tiene que ser algo que refleje lo que es la situación del país y lo que quieren los ciudadanos. Y por supuesto hay que estar muy atento a no cometer errores, porque los errores en política se pagan. Y en este momento tomar decisiones debemos hacerlo con la mayor amplitud posible, con la mayor serenidad posible, y creo que en esta comisión podemos lograr un instrumento en el cual todos, haciendo nuestro esfuerzo y coincidiendo y no coincidiendo también, porque hay momentos en que todos no podemos estar de acuerdo, pero al menos que sea reflejo de la voluntad y de lo que quiere el país. Bien, es parte de lo que estamos escuchando el día de hoy en esta sesión que ha convocado la Comisión Especial para la Defensa de la Constitución, trabajando en lo que será el Estatuto para la Transición. Nosotros vamos a despedir este contacto, pues no se aparte de nuestra programación. En pocos minutos tendremos también el pronunciamiento del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Lo que se ha recogido el día de hoy es que se debe trabajar también para la defensa de la Constitución. Todo esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Razón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.